una mujer tan valiosa, valiosa no solamente aquí en el país, en el extranjero, y son figuras que debemos posicionar, difundir, no solo esperar a que mueran, ¿no? Gracias. Solamente cuando mueran. El reconocimiento. Sí, entonces de lo poco que le he conocido y lo mucho porque leí su libro, y a través de esto le conocí muchísimo, que usted ha sido una persona que ha alterado la tradición, que ha roto la tradición desde varios puntos de vista, no sé, logró trasladar estos errores tradicionales que nos ponen en algo, con un nuevo tipo de ciudadana que usted se ha hecho. Así es, yo creo que el haber nacido en el siglo pasado ya nos ubica el estado social en que como mujer, sobre todo como mujer, nos ubicaban en un espacio inferior en relación con el hombre. Yo entré a la universidad en el año 1956. Para ese entonces era rarísimo que una mujer, y sobre todo una provinciana, una mujer que vive en una ciudad media campesina. Usted en 1956 entró a la universidad. ¿Perdón? ¿En qué año entró a la universidad? El año 56. Y perdón, ¿qué año nació? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Por qué año nació? El 36. 1936, ya. Sigue la felicito. Entonces, fue un reto. Para mí fue una ilusión, fue una esperanza, una cosa hermosa, pero para mi padre fue un reto, porque pertenecemos a una familia cuya cultura ha sido el trabajo. Una familia en que no teníamos los suficientes medios como para salir de la provincia a la capital, y sin embargo, él hizo todo el esfuerzo para que yo venga a estudiar una profesión que en Guaranda todavía no había, medicina, médicas mujeres. Pues lo primero es el esfuerzo que papá hizo para una mujer, porque los hombres tenían chance de salir de la provincia a la capital, pero para la mujer no había sino la oportunidad de ser profesora de escuela, era la máxima ambición. Y entonces, la otra circunstancia muy especial es que tuve una profesora en la secundaria, que ella ya tenía un perfil intelectual superior. Ella se había educado aquí en Quito y fue profesora de castellano y de literatura, y se afanó mucho por hacer de cada una de sus alumnos algo especial, y nos orientó, nos exigió, nos dio ejemplo de que se puede cambiar. Y tal vez así que... O sea, como dos grandes empujones, diría, dos grandes elementos motivadores. Y tercero, podría ser esa ilusión que todo joven tiene, pues, de buscar qué hay en más allá. Nace de uno mismo preguntar. Guaranda dice que está encerrado como en un boliche, y cuando uno tiene 10, 12 años, cree que ahí se acaba el mundo, que son los límites, pero a medida que va estudiando, va avanzando ya en la secundaria, sabe que si hubiera una oportunidad de pasar esos límites y querer hacer algo, yo quería hacer algo. Yo veía pasar los aviones y decía, yo quisiera ir en un avión de estos. Me parecía una cosa imposible, pero también a veces me parecía que sí lo puedo alcanzar. ¿Y cómo lo voy a alcanzar? Es de trabajar duro
me de economizar, pero de hacer un bueno. Tenía esa tenacidad, ¿no? Ya, o sea, para todo ese, lo que le dio el impulso son estos elementos que le impulsaron. Ahora, yo le he sentido a usted Sí. que dentro de su línea ha tenido una actitud radical Sí. en tanto conseguir sus sueños, en tanto labrarse una situación que le permita romper todas las barreras y los limitantes que ha tenido, en el sentido como que ha sido una persona así bien luchadora. Usted dice la palabra radical y repitiendo, dice, el filósofo español Ortega y Gasset fue el que primero empleó esta palabra radical, refiriéndose a las raíces. ¿Cuáles son las raíces por las que yo estoy ahora en Quito y por qué estudié medicina? Yo creo que la raíz principal fue mi padre, que él quería que sus hijas, mujeres, estudien, salgan a la universidad. ¿Y tenía hijos varones? Tiene hijos varones y nos educó a las mujeres y a los varones también con su oficio de carpintero. Y también era pegado al arte, hacía obras de arte tallado en madera. Por eso ha tenido una mentalidad amplia, pues ha sido artista, Sí. ¿verdad? Nos criamos en un ambiente artístico. El papá hacía bonitas obras talladas y veíamos que volvía a hacer luego, porque tenía que educar a tantos hijos. Entonces, yo nunca me imaginé que me iban a mandar a Quito, porque venir de Guaranda a Quito era como irse a Nueva York, a Europa o algo así, ¿no? Sí. Veníamos en un carro que duraba a veces 2 días, salíamos de Guaranda por Gallo y llegábamos a Riobamba. En Riobamba dormíamos, al siguiente día veníamos a Quito, y ahora ¿dónde llegaba? Yo sola, acostumbrada a vivir en un hogar completo, ¿no? Y de pronto solita en una ciudad grande, que no conocía ni el norte ni el sur. Entonces, sí fue una experiencia maravillosa que fue formando mi carácter, porque yo sola me hacía la fuerte para enfrentar cualquier dificultad, para enfrentar cualquier necesidad y para enfrentar el reto que es estudiar anatomía el primer año de medicina, que es una cosa bien fuerte. Estas circunstancias, yo digo, lo van formando a uno y me han hecho la persona que soy, porque en ningún momento ha sido nada fácil. Desde las raíces de una mujer pobre, provinciana, seguir una... Pobre mujer y provinciana. Pobre mujer y provinciana. Sí, se suman 3 cosas. Estamos en las minorías, pues. Yo veo, usted se ha referido mucho a su raíz y pesa mucho su padre. Sí. Esa ausencia de su madre, este momento, una conversación, ¿cómo así? Sí. Dice que hay algunos tipos de orfandad. Uno cuando se pierde a la madre, desde el punto de vista definitivo, con la muerte. Pero también se puede perder a los padres por ausencia. Entonces, si bien tuve yo el privilegio de tener un padre siempre presente, siempre cariñoso, idealista, que confiaba en mí, no tuve la presencia de mi mamá desde los 10 años de edad, porque ella se fue por problemas de hogar y nunca más le vi, sino O sea, en mi juventud no le vi, sino ya cuando era profesional. Entonces tuve yo una adolescencia bien dolorosa.
una adolescencia de soledad, una adolescencia de necesidad afectiva, porque dicen que el amor no hay como el amor de la madre, que está en todo instante, por más que mi papá quería suplir de todas formas, pero sí, no alcanzaba. sí, por eso es que no, más o menos, es esa la razón. Aparte de esta raíz que va marcando su identidad, Sí. ¿qué otros elementos han marcado su identidad? Ya, yo creo que el pensamiento de los hombres. Yo me eduqué en un colegio mixto, en el colegio Pedro Carbo, de hombres y mujeres. Y entonces los guías, los profesores orientaban pues a qué van a hacer de jóvenes. Y tenían la duda cuando alguna vez yo pregunté al profesor que si me aconsejaba si yo podría estudiar medicina, como una ilusión, como una necesidad de decir algo, yo quisiera hacer esto, pero no tenía ninguna seguridad. Entonces me dijo, no, medicina por las mujeres, no, eso es para los hombres, y para los hombres es un gran reto. Las mujeres no son inferiores, las mujeres son para la casa. Y me dio un capricho, me dio una reacción y le comenté a mi papá. Entonces digo, yo quisiera ser médica, pero mi profesor dice que eso no es para las mujeres. Y mis compañeras que me oían que decía yo quisiera ser médica, decían, no, estudies medicina. Si te gradúas de médica, tienes que tener de enfermera, porque a las mujeres les tienen solamente en obstetricia, cuidando a los enfermos, poniendo inyecciones. Y decía, no, yo he de ser diferente, yo he de ser médica, pero médica, con letras mayúsculas, quería ser lo que yo quiero ser, una médica al servicio de la comunidad. Entonces fue ese capricho también que me O sea, claro, es que desde ahí comienza un rompimiento en el sentido de que usted se identificó más con los anhelos de los varones, Sí. ¿no? De los que se suponía, y hasta ahora se supone mucho que son superiores a nosotros. Así es. En ese tiempo mucho más. Que hacían, a veces no decían palabras, pero en gestos. Se notaba el menosprecio que había a las mujeres. Claro, Elisita, al leer tu libro se evidencia una comprometida militancia feminista tuya. Sí. Yo quiero preguntar, ¿te sientes feminista? ¿Te asumes como feminista? Yo, así, para definir que soy feminista, no podría decir, sino he actuado como feminista, pero por lógica, por razón, por corazón, no porque me ha convocado ningún grupo político, ni social, ni cultural que haga feminismo. No he tenido contacto con grupos así feministas, pero he trabajado y he actuado como que hubiera sido feminista porque he vivido en carne propia la desigualdad. La desigualdad en los estudios, la desigualdad como profesora, la desigualdad en investigación, y hemos tenido que luchar durísimo para poder encabezar estas situaciones que le digo. Por ejemplo, en investigaciones, hemos hecho investigaciones jugándonos nuestra propia economía, nuestro propio tiempo. Organizamos campañas de prevención de hipertensión arterial en la provincia de Bolívar. Llevé
a un grupo de médicos y enfermeras también para hacer la campaña de prevención de la fiebre reumática en los niños, pero por propia iniciativa. Yo reunía a los médicos de la provincia que siempre me respaldaron, llevaba a los médicos de aquí, pero no me importaba lo que me podría costar económicamente, pero lo afrontaba y así hicimos y salió un libro sobre la hipertensión arterial. La medicina para la comunidad. Sí, la fiebre reumática, ahora usted ya no oye que hay fiebre reumática, claro, porque nosotros trabajamos durísimo en eso cuando era joven. Igual, para el profesorado, en la Facultad de Medicina, tal vez creo soy la primera mujer profesora de medicina médica, porque sí ha habido otras profesoras que no han sido médicas. La primera fue una obstetriz, profesora de obstetricia, en cambio yo la primera médica profesora de medicina. ¿Usted se especializó en tema de cardióloga? Estudié un poco en el Brasil, pero mi especialidad se hizo aquí día a día. Frente a cada paciente, el estudio constante, eso le hace a uno más que la universidad. La universidad nos da las bases, pero el trabajo práctico, diario, con los enfermos, con los alumnos, a uno le obligan y se va formando. ¿Y usted intervino en estas operaciones de corazón abierto? Sí, claro. Dice que cada cuerpo tiene su estrella. Para mí la década prodigiosa ha sido la década del 60. Y es una década prodigiosa en todo sentido. Claro, pues la revolución de mayo. La anticultura, los movimientos de cultura. En el campo del aspecto feminista que usted acaba de decir, el 68 por la revolución sexual, la revolución cultural que la mujer pedía, pedía que se le hagan las especialidades, porque antes podía ser usted médica, pero no le daba opción a todas las especialidades. Podía ser médica y trabajar con niños, ancianos y mujeres, no le permitían atender a los hombres. Peor tomar una especialidad. Pero el año 60, con esta revolución de las mujeres del 68, y aquí en el Ecuador se hizo la Sociedad de Médicas del Ecuador, el año 61. ¿Esa fue la primera? La primera reunión con mujeres aquí en el Ecuador, porque el 21 se graduó la Matilde Hidalgo, era única. Pero para el año 64 somos 75 médicos. Para el año 64 habemos 75 médicas aquí en Quito. Se forma la Sociedad de Médicas y mientras en París peleaban porque a la mujer le dé libertad sexual, que tenga su libertad, tenga derecho sobre su propio cuerpo. En eso luchaban en París y aquí, bajo la dirección de la doctora Enriqueta Naranjo. ¿Bajo ese liderazgo? Se hizo la campaña que no ha reconocido el Ecuador. Enriqueta Naranjo. Enriqueta Banda, a hacer boleras. Sí, Sí, a ella se logró. En la revista Anales salió, creo que de hace unos 3 años, todo un dossier sobre médicos emblemáticos de ese tiempo, el doctor Fierro, el marido de Tarco. Ahí yo le hice incorporar a mi marido en ese texto y pedí, en este caso a una de sus nueras, que es muy amiga mía, ahora está viviendo en Madrid, le dije, mira acá todos los médicos del doctor Plutarco, y la doctora Amanda no aparece, hazme un trocito y le hice meter ahí, sí, sobre la doctora Amanda. Ella no ha sido reconocida y yo siempre le he dicho a la Gladys, ni cuando no supimos ni
cuando se murió para acompañarle, y eso a mí me duele, porque le vimos cómo trabajó en esto de la planificación familiar. Cuando pedían, en Europa se vendían las tabletas anticonceptivas, haciendo una guerra, haciendo la revolución de mayo. Aquí, Enriqueta de Naranjo hizo el plan de planificación familiar con sus médicas. Repartió en el Ecuador a las especialistas, dando las conferencias de la prevención del aborto, hacía la planificación familiar para que la mujer tenga los hijos que quiera, cómo emplear los anticonceptivos. Esa fue una primera puerta, ¿no? La Sí. planificación familiar. Y fueron perseguidos por los mismos colegas varones, porque enseguida la propaganda, que las doctoras han puesto consultorios para los abortos, y no era eso, sino para enseñarles a hacer la planificación familiar, para hablarles de la responsabilidad paterna, materna, la responsabilidad familiar. Entonces es una obra grandiosa. Planificación familiar, hicieron también la campaña de la prevención de la poliomielitis. Las médicas en todo el Ecuador, bajo la dirección de la doctora Beatriz Narváez. No, esa campaña de la vacunación para la polio no hizo el Estado, no hizo No había ministro de Médico, Salud. no hizo Federación Médica, hizo la Sociedad Médica del Ecuador. ¿Quién ha reconocido eso? No. La Sociedad Médica del Ecuador. Sí, la Sociedad También aquí Médica del Ecuador. que en ese tiempo escribían los oficios en máquina de escribir y los oficios para mandar en cubos de hielo las vacunas de la polio, le dirigían directamente desde el OPS de allá de Washington a la doctora Beatriz Narváez, que es mayor que Lisita, mayor que nosotros. Ella murió de 100 años y es la contemporánea del doctor Luna Yepes. Pero ella fue la que hizo un trabajo tenaz para La que lideró la campaña. Después se hizo también, la Sociedad Médica se hizo consultorios gratuitos para tantas personas que necesitaban y para que las jóvenes médicas tengan un lugar de trabajo, porque siempre ha habido dificultad para encontrar un puesto médico, porque la universidad, el mismo Estado, se olvidan de cuando se gradúa un médico, le dejan ahí libre, sin ninguna protección, no le da un lugar de trabajo. Por eso es que se preocupó la Sociedad Médica de darles consultorios para que las doctoras empiecen a caminar. Una cosa, tú me dices sociedad médica o sociedades médicas. Sociedad Médica. Solo de Sociedad mujeres, médica. solo de mujeres. O sea, tú no fuiste militante política, diríamos, del feminismo, ¿verdad? No. Pero fuiste militante ideológica, Sí. militante intelectual y una precursora del feminismo porque fuiste rompiendo esquemas, abriendo espacios para las mujeres. Eso es ser precursora del feminismo. Yo le cuento, esta palabra de feminista parecía mala palabra. Me acuerdo que ingresó a la Academia de Medicina una colega, era la segunda médica, y estando en la sesión, el presidente de la Academia de Medicina me dice: ¿quiere usted presentar las palabras de ingreso de la doctora? Pero me dice el rato de la sesión. Y le digo: bueno, doctora, pues hablé de las oportunidades, que era la academia era una academia de hombres, que no hay mujeres, y que en tantos años he formado la academia
por fin se ha abierto la puerta para que otra colega entre. Y algunas cosas así me orienté. Y entonces me llamó por teléfono y me preguntó, Elisa, ¿usted es feminista? Entonces yo le dije, no pertenezco a ningún partido feminista, pero Defiendo. si no hubiera habido el feminismo no hubiéramos tenido oportunidad ninguna por la desigualdad y la misoginia. Entonces, obligatoriamente uno tiene que ser feminista, pues. Tiene que conquistar los espacios. ¿Pero cómo? No con pelea, pero demostrando que somos buenas, demostrando que cumplimos lo que se nos encarga, teniendo tal vez un ego que nos estimule a no quedarnos en la mediocridad. Tenemos que ser de primera. Y Claro. si eso es feminismo, son A feministas. las mujeres nos obligan a demostrar Sí. lo que sabemos, a demostrar nuestra experticia y todo. A nosotros no se les exige. No, pues eso ya de por sí. De por sí, automáticamente se cree, ¿no? Cuando tiene buenas notas, es inteligente, recio, alumno, vas a tener buen futuro. Una mujer tiene buenas notas, sobresale. Esta es matona, pues. Entonces la diferencia, el uno es inteligente, la mujer es matona. ¿Cuál, Elisita, es el valor o el significado del género en el marco de otras opresiones sociales que existen? Claro. Ahora hay mucha discusión sobre la palabra género. Se puso desde los libros y prácticamente sería la tercera ola del feminismo con la Simone de Beauvoir en el segundo sexo. Ella dice, la mujer no nace, la mujer se hace. Y esta clasificación de género por las tendencias, o sea, la mujer es débil, la mujer es... Los estereotipos, los son los paradigmas. estereotipos que tienen, diferente del hombre. Diferente no sería malo. Lo malo es que a las diferencias les volvieron desigualdad. Es discriminatorias, ¿no? La última obra que leí de la Margarita Yourcenar. la colombiana, la escritora, el artista Margarita Rosa de Ah, Francisco. Rosa de Francisco, no la he leído. Y también me parece, no me acuerdo, es que ya no debe haber géneros, porque debemos hablar de personas y cada cual pueda, porque ahora por esto del género se hace barbaridades. El transgénero nace mujeres, le vamos a hacer hombres, desde los 10 años le empiezan a dar hormonas, le empiezan a educar en cierta forma y todo, a un cerebro que todavía no está formado. A los 10 años ese cerebro está como una esponja para recibir todo. Es un crimen. Esto del transgénero parece un crimen. Que nace varón, pero que le ve, ya la mamá dice es afeminado, pues en la escuela le dicen afeminado, y peor. Entonces, que operaciones, que hormonas, que Vestidos. O sea, justamente le dicen afeminado porque ahí está el estereotipo de género, pues. sí. O sea, si es con un perfil algo delicado, con varón, pues es maricón. Ser un caballero. Claro. Y estos transgéneros, por eso dicen, no debe haber género. Cada cual, una persona, En el sexo. con sus valores, con su inteligencia,
Claro. se abre su camino, se abre su espacio. Lo que pasa es que yo le doy mucho valor al género. Me parece que es una categoría de análisis potente. Esto es parte de la teoría del feminismo. Para mí uno de los mejores aportes del feminismo históricamente es su planteamiento, su teoría de género. Claro, así comenzó con la Simona de Beauvoir, Claro. cuando le dijo, hemos visto que esto agrupar por, yo digo, antes eran las clases, las razas, ahora es el género. Lo que pasa es que, a ver, el género es importante considerarlo como categoría interpretativa, como categoría de análisis, porque para hacer una diferencia, una oposición entre lo que es el sexo, las diferencias de sexo Esa es biológicas, Hay solo dos sexos, masculino y femenino. El género es una palabra creada en los Estados Unidos. Bueno, pero el género se refiere a las nociones de lo femenino y de lo masculino que crea alrededor de nuestras diferencias biológicas, ¿verdad? Entonces, para hacer una diferencia, el género es algo culturalmente creado. Ya. Inicialmente, para justificar Ahora hay luz. esa creencia de los hombres de que somos, nuestros sexos son diferentes de hombres y mujeres, pero ellos han planteado el patriarcado, que esa diferencia, en esa diferencia radica que ellos son superiores a las mujeres. En esa diferencia biológica ellos sitúan una noción de desigualdad diciendo nosotros las características biológicas de nosotros, nuestro sexo es superior a las de las mujeres y por lo tanto nos hace superiores a ellas, ¿ya? Así se esencializa esta desigualdad, ¿no? Se le da un carácter natural. Entonces, y luego comienzan a crear nociones culturales, valores culturales para justificar eso. Y eso es lo que se llama el género, todas estas nociones culturales que se crean para justificar eso y también para diferenciar entre lo que se llama femenino y masculino. Estas son categorías ya culturales. En cambio, sexo es natural, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hay muchas distorsiones del feminismo y una manera de distorsionar son distorsionar sus categorías de análisis, para distorsionar el género, para invalidar el género, para oscurecerlo, ¿no? Para ocultarlo, etc. Crean todos estos elementos mal interpretados, ¿no? Pero porque la sociedad se va deteriorando cada vez más, porque ahora ya no es masculino, femenino, sino ya una cantidad de transgénero, que en vez de mejorar esto va deteriorando y nadie sabe. Así es. Ahora, este asunto de las diferencias sexogenéricas como estas, esto no es objetivo del feminismo. No es un objeto de estudio del feminismo, ¿no? El feminismo trata de reivindicar los derechos de las mujeres, inclusive de aquellas mujeres que son mujeres identitariamente, aunque su sexo no sea mujer. Porque ustedes como médicas deben saber más. Es una cosa enorme lo que usted está diciendo. Claro, claro. Por eso dice que ahorita estamos en la quinta ola del feminismo. La primera ola del feminismo era en la Revolución Francesa, cuando Olimpia de Gaulle fue a reclamar los derechos de la mujer y acompañaron una cantidad de mujeres. Fueron sentenciadas. Bueno, es la primera ola del feminismo. La segunda ola del feminismo es la Convención de Séneca, donde ya se organizan las mujeres, ya saben lo que quieren, y piden el derecho al voto. Es la segunda ola del feminismo. Tuvimos en la primera ola una fortuna, en el sentido de que cuando en la Revolución Francesa, la Ilustración y todo eso, que la apertura del pensamiento, ahí se declararon los derechos del hombre. humanos, los derechos del hombre,
los derechos universales del hombre, pero ahí no estaban las mujeres, ¿no? Entonces esa comprensión de discriminación, de la existencia de un derecho universal, pero que excluía a las mujeres, les hace tomar conciencia de su exclusión y la necesidad de organizarse solas. En esos derechos, un acápite que dice, de estos derechos se excluyen los esclavos, los negros y las mujeres. Ya en la segunda ola, ya las mujeres comienzan primero a nombrar sus problemas específicos como mujeres y después a organizarse, a luchar por ellos. Y ahí piden el voto la primera vez en el año 1848. Plantean el voto como un derecho. Les niegan porque pedía el derecho al voto, el derecho que le reconozca sus profesiones, que el Estado le reconozca, le deja trabajar en lo que sea en la mujer, y le desean la convención de las emociones, porque las mujeres somos puro emociones. Esa era la segunda ola. La tercera ola viene con la Simone de Beauvoir. Claro. Ahí ya vienen ya las feministas pensadoras, creadoras de teoría. Claro. Son las escritoras, ahí son las escritoras. Artistas. El artista siempre es más abierto. Más. Cantidad de obras sobre feminismo. Cantidad que uno por lo menos tiene que leer unos 5 libros de feminismo para darse cuenta lo que es el feminismo. Entonces ahora hay muchas distorsiones. Todo esto de las diferencias sexogenéricas y las maneras como demandan, como plantean y proponen, esto está distorsionando el feminismo y tratan de ubicar esos temas como que son objeto del feminismo y no lo son y no tienen por qué serlo. Ajá. No tienen por qué serlo, pero con eso distorsionan al feminismo. ¿Creen que eso es el feminismo? ¿Sabe qué? Ahora ya tratan de buscar otras cosas, ya se mete la política. Entonces hay el feminismo socialista, hay el feminismo liberal, hay el feminismo el global, el radical, de la Celia Morós, las españolas, las filósofas que trabajan bastante, que me gustan bastante en España. Y eso seguirá, pues ya entra la política, ya es otro campo. Pero el feminismo es un aspecto político porque defiende intereses de las Por mujeres. un lado Y es una es lucha político, por otro lado es cultural. Ideológico, económico, pero en la cultura se teje todo. Se teje o se desteje. En los lugares donde, por ejemplo en Rusia, ¿qué tipo de feminismo es? Socialista. Yo creo que en la mayor parte de los países, Cuba igual. No, es el liberal, ¿cómo es el? Anglosajón, Claro, digamos, no. toda la parte del Reino Unido, de Claro. Europa y de Estados Unidos. En América Latina ya tenemos otra fracción. También ya viene la onda del feminismo decolonial, o el feminismo del sur, que ahí entra ya mucho de los temas ya más locales, Ahora dice interculturales. parte del feminismo, el derecho al aborto. Ahora el aborto es un crimen. Yo no sé cómo le llaman derecho. Yo no creo que el derecho es algo que le va a hacer crecer a uno, que le va a dar libertad, que le hace sentir una persona libre. Y que ese día luchamos por el derecho al voto, por el derecho a un crimen. Otro nombre pueden ponerle, pero no derecho. No, lo que es el feminismo, Esa es el la feminismo ola. no plantea el aborto. Lo que ola. plantea es que las mujeres tengamos el control de nuestro cuerpo a través de la inteligencia, de la reflexión, etcétera, del conocimiento, tengamos el control de nuestro cuerpo de tal manera de que decidamos cuándo queremos tener relaciones, con quién, cuándo queremos tener un hijo y no cuando, porque pasa, ¿verdad? ¿Ya? Y ciertamente que todo lo que se ha venido por la falta de formación con principios, valores y para mí por la falta de creencias. Si no hay creencias y las convicciones en los hogares,
y no se les da la formación espiritual. Yo paso muchos problemas con las niñas de 13 años embarazadas, violadas. Entonces yo me digo, y han hecho un buen favor los evangélicos con las iglesias porque les dan consejería. Y con los alcohólicos también les llevan a hacer ayuda para los alcohólicos. Los católicos ahora están tratando de balancear eso y le consta a Clarita, porque ella es hermana de curas y de monjas. Entonces las monjitas de hermanas de Clarita están haciendo una obra maravillosa, una de ellas en Haití, ¿no? Y los dos curitas, el uno ya está jubilado y cieguito después de haber servido tanto al país, digamos, tanto al país, pero porque vinieron de hogares bien formados con principios, valores y creencias. Ahí tenemos, en esto tenemos unas broncas, diríamos yo, entre las feministas de mi generación, más o menos, un poco antes y un poco después, y las que se llaman las nuevas feministas, las nuevas generaciones, ¿ya? Porque nosotras veíamos los problemas de género ligados a otros problemas, como el ser pobre, por ejemplo, ¿no? Ligado al racismo, y un problema que finalmente afecta mucho más a las personas más pobres, ¿ya? El tema del aborto, por ejemplo, afecta más a las pobres, entre otras cosas, porque no tiene, cuando hay abortos que son espontáneos, que son necesarios, pero no tiene en dónde atenderse adecuadamente, va por cualquier lado y muere, ¿verdad? Entonces esas cosas cuestionamos desde el feminismo y no justamente el aborto, por eso hablamos de prevención. Ya en la teoría hay mucho, uno puede leer bastante, pero en la práctica, en la sociedad, daban de referencia a lo que estaba ocurriendo en España, que las emigrantes jóvenes, ellos tienen un parque que van todos los emigrantes. En España. Dice que uno va a visita en Madrid y que en los árboles están las mujercitas, las jovencitas, casi semidesnudas, con taparrabos, una cosita así. Y viejos, 20, 40 años mayores, van, cogen y todo, que ha ganado. El feminismo, eso lo que es una sociedad perversa que vivimos, que está rompiendo todos los referentes de vida, de valores. Sí, porque en la práctica estamos peor que antes. Y estamos más que Sodoma y Gomorra. Sí, terrible. Como en el mundo de las redes sociales y como el mundo de la droga, la persona con el licor más o menos se controlaba. Con el licor ya cuando se embrutecía, pero con la droga no, se enervan a los impulsos sexuales, quieren tener orgías, hacen orgías y a los niños no les están dando control. Con Elisita tuvimos la trágica impresión cuando fuimos en el 2003 al Congreso Mundial de Sexología, que yo le invité a Elisita, y nos tocó estar en Alemania. En Berlín no habíamos sabido que en el mes de junio era el día del gay. Fue una cosa admirable cómo nos tocó el espectáculo de casi 3 o 4 horas que no pudimos cruzar las vías. Teníamos otro interés de pasear nosotros en Alemania, en Berlín, pero eran unas cosas increíbles, representaciones de cada país y un país más representado que otro. Y en grandes situaciones yo diría de nivel económico, porque iban en trailers y arriba los que bailaban, los que estaban en manera obscena y también tiraban preservativos y daban regalos. A mí también un regalito, a mí también un regalito, había sido preservativo. No, tiraban. Y lo admirable es que como estaban los hombres bien fornidos y todos eran homosexuales, y ellas lesbianas iban bien abrazados y todo, y bien fornidos, los hombres son alemanes, no altos, y el lujo que se daban es de darnos la copa de vino, de champán en copa de vidrio, y nos pasaban dando a cada uno. Estábamos nosotros ahí, sin poder cruzar porque estábamos ya parados ahí, y tuvimos que esperarnos 3 o 4 horas de desfile. Y lo que a mí me incomodó sobremanera
es que iban niños cogidos de la mano de los papás. Los niños no Diferentes de tienen que estar ahí. identidad, ¿no? Sí. Eso no se va a acabar. Y, No, y más estamos bien en un se está deterioro total. desviando más. Sí. Elisita, ¿qué aspecto de tu vida, de qué aspecto de tu vida te sientes más orgullosa? De haber sido profesora. Porque la relación, la responsabilidad que se tiene con cada alumno queda marcado en uno. Ver a un buen colega, uno se satisface viéndole que triunfa, que trabaja honestamente, que dignifica la medicina. Al mismo tiempo hay la obligación de ser uno cada vez mejor, tanto intelectual, en la preparación, siempre dar un paso adelante. Y eso me motiva a estar actualizado. Trabajar en los intereses del país, que uno se da cuenta cómo y dónde hay que enfocar, se les conversa a los alumnos. Muchas veces yo les he dicho, algunos de ustedes han de ser ministros de salud, algunos de ustedes han de llegar a ser presidente del Ecuador, esto nos falta, esto. Ahorita está un doctor Naranjo, que era mi alumno del ministro de salud. Entonces uno como profesora tiene que también mirar hacia el futuro y señalarles, prenderles una lucecita a estos chicos que ahora están formándose. Ellos serán el futuro del país, el futuro de la profesión. Para mí el profesorado, y en segundo lugar el haber trabajado en una especialidad tan difícil como es en la cirugía de corazón. Se han resuelto problemas que antes parecían inalcanzables. Llegar al corazón, parar el corazón, ponerles parches, poner prótesis, meter la tijera, meter la aguja, meter el bisturí, meter aparatos ahí. No lo he hecho yo personalmente, pero he sido parte del equipo, porque no lo hace una sola persona. Se trabaja en equipo, para el cual mi trabajo esencial ha sido reemplazar al corazón del paciente y al pulmón del paciente con aparatos. Y por eso es el corazón artificial, el pulmón artificial. Porque para abrir el corazón se necesita parar el corazón. Y entonces yo manejaba otro aparato que reemplazaba el corazón del paciente. Y el cirujano ya tiene El corazón y el pulmón, dijo. Corazón y el pulmón. y la circulación, la sangre que se reparte por todo el organismo, pasa primero por la máquina que yo manejaba y se mantiene la vida en aparatos. ¿Cuál es una lección aprendida más fuerte de tu vida, Elisita? Decisión. Una lección aprendida. La lección aprendida. Serían, sobre todo, no puedo dejar de mencionar a mi papá, porque el segundo mes que vine a estudiar medicina, vino a regalarme un leoncito. Como era artista, le gustaban las cosas de arte, con una leyenda que decían que seas fuerte, valiente y honesta como este animal. Entonces siempre, esa es la lección que me ha mantenido, ¿no? Fuerte, valiente y honesta. Entonces son cosas tan necesarias en la práctica de la vida. Elisita, ¿qué significa la vejez?
Ay, así me estaba leyendo yo la vejez que usted ha escrito en este libro. Entonces dije, yo quisiera conversar de la vejez, porque yo la siento. Claro. Y entonces ya no son teorías, sino vivencias. Tiene que ser con dignidad. Entonces yo creo que de la vejez lo primerito que hay que considerar es la dignidad de la persona. ¿Te sientes sola en la vejez? No, me parece que es una etapa linda de la vida, porque en todas las etapas ha sido un esfuerzo terrible de lucha de cada día por dar un paso adelante, por mantenerme fiel a mis principios. Siempre ha sido una lucha. En cambio, en esta época de la vejez, qué paz. Tienes todo el tiempo para hacer lo que no se pudo hacer en la vida activa. Tienes tiempo para uno mismo, como para introspecciones y análisis y reflexiones constantes de lo bonito que ha sido todos los esfuerzos que se ha hecho, porque es linda la vida. Y si en la vejez hay dignidad y que le traten con esa dignidad, uno se siente muy bien. ¿Y a qué me refiero en esto de la dignidad? Que no le traten como a una niña, pues, porque muchas veces ya está viejito, ya está como un infante, ¿no? Sino que le dé valor a su pensamiento, que le dé valor a sus actitudes, que le conversen cualquier problema que haya una interrelación activa, intelectual, y no esa relación pasiva de que cómo está, que cómo sigue, que cuidado se caiga, que, que no sepa una noticia mala, o sea que le tratan como uno que recién está en formación de 3 años. Cuando la vejez es un periodo lindo porque es usted, ya no tiene horarios, ya no tiene responsabilidades con los demás y tiene libre. No sé qué display usted de la vejez. ¿Cómo le mira usted la vejez? Así, acompañada por el libro y siempre es una maravilla. Es que eso es una etapa en la que ya se ha disfrutado de la juventud y realmente es una calma, una tranquilidad. Usted, ¿no? Ya no tiene esa emergencia de levantarse a la hora exacta para estar a la hora exacta, que tiene que hacer un trabajo porque hay que hacerlo, que tiene que salir. Claro, ustedes tienen el privilegio de que por su mentalidad, por su formación, la toman así la vejez, ¿verdad? Sí, Pero la mayoría, que es lo que hace, se tira a morir. Claro, y también Totalmente pasiva. Al menos las personas como Elisita, que han sido con una autonomía total, Clarita también con una autonomía total, dueñas de su vida, de su carro, de su casa, de todo. Entonces, Dios bendito que usted se orienta bien, Elisita, y que hoy por hoy para mí está más lúcida que antes. En cambio, como dice Magda, las personas que no han tenido esa capacidad de formación, de profesionalización, y que han sido las esposas de, por un lado, o que han sido las madres de, entonces las mujeres en ese rol han tenido que sacrificarse por el esposo, por los hijos y toda la familia. Y realmente ahí es que también lo que tú dices, Magda, las mujeres viejitas como que salen arrinconándose o les van arrinconando, y qué batalla cuando no han tenido un trabajito por lo menos que les haya dejado una jubilación mínima como para no depender de nadie. Y en nuestro país la falta de jubilación es un problema muy serio, porque hay viejitos que no tienen ni para los medicamentos ni para la comida.
Es una cosa muy... Igual hay que hacer lo que está la pasando una vez que no tiene ni para la comida. A lo mejor cuando tenía 20, 25, 30 años tampoco tenía para la comida. Y por eso se hizo Arrastró una eso, república. cuando ha habido A los 30, 40 años prostitución. a lo mejor ya les dio una enfermedad limitante. Veneria, dijo. Pero en general, y para eso debemos prepararnos desde Sí. jóvenes. O sea, la educación es Si vamos a llegar a la vejez, que instrucción. sea una vejez segura, Sí. que tenga, como dice usted, una seguridad económica para no ser carga de los hijos o de los No demás. ser dependiente de nadie. A usted, por ejemplo, visita, cuando le vieron un poquito enfermita, le han de haber dicho, Elisita, mejor deje ya la casa. Pero usted vea, gracias a Dios, con toda la lucidez ha dicho, no, déjenme aquí en mi casa. Sí. Y Yo cuando, vivo aquí solita, cuando tengo la una empleada ya muchacha la que me acompaña y le da atiende. un consuelo. pero esta casa se hizo cuando tuve la familia grande, se han ido, se han muerto y no me he ido. Y como si se por esa oportunidad, la seguridad, no sé, también la bendición de Dios que nos ha preparado para mí es una linda vejez. Yo a mis hermanos les digo, qué linda vejez que me ha tocado. Tendré mis limitaciones físicas, lo que sea, pero yo me siento Pleno. feliz. Se siente Me pleno. siento feliz. Puedo conversar con cualquiera de ellos. Mis dos sobrinas son médicas, me preguntan, les aconsejo. Conversamos de pacientes, conversamos de cosas. Mis hermanos. Y me gusta tallar. Sigo tallando. Me gusta la lectura. Yo a veces, alguna vez me han preguntado, ¿y con quién está? Estoy con mis citas, porque a veces estoy con 2, 3 libros y les doy el nombre de los libros. Digo, me están citando tal. No estoy sola, no estoy sola. ¿Quién te provee de los libros? De las ¿Sabe? lecturas. Uy, Que la biblioteca yo tengo una biblioteca en Guaranda, que me encanta y maravilla. luego trasladé a Guaranda, pensando que estos libros me han acompañado toda la vida y si yo ya estoy a los finales del tiempo, ¿y quién va a ver mis libros? Han de botar, han de tirar por un lado por otro. Hagamos en Guaranda una bibliotequita que sirva para la gente que necesite ahí. Qué bien. Y entonces, desde que vine a estudiar, me gustaba un librito, así que como compraba de medicina, también sacaba plazos. Y había una señora, bravo malo, que nos vendía a plazos para pagar en 1 año, para pagar en 2 años, y así pude ir haciendo. Y ahora, como tengo las sobrinas que me ponen todo fácil, porque en todo me ayudan. Me traen los libros que no encuentro aquí, son los que más seguros hay. De Madrid Y también. yo no sé, a uno le siguen los libros. Cuando yo salgo a la calle, ¿a dónde voy? Me encantan 2 cosas. La Irnos a la librería y los libros que leo que me atraen, que me digo, si gasto tanto en comida, ¿cómo no voy a gastar en libros? La tarjeta. Y la segunda, irnos de compras y venir trayendo licores. Yo digo, Qué rico. llegábamos con los licores, la Clarita trabajaba en el militar y teníamos la facilidad en el comisariato. Y me En la decía, ronda nos íbamos. mi mamá llegar con los licores y me decía, y con esto vamos a poner en las ollas de la cocina. Entonces me gustaba jugar licor, pero Para no tomar un tomo, brandicito. Claro, Con y en los cafecito. congresos también, pues se fueron a No, y Rusia, trajeron los licores de militares allá. tenían buenos licores, pues. Y tenían ese comisariato allá, por la ronda, por ahí. Mira, pues. Al comienzo de la Recoleta, que Por había ahí. allá el comisariato de El los comisariato militares, del ejército. como tenía su familia militar y también del hospital militar Clarita, ya tenía pase. Y cuando iban a los viajes, pues casi siempre han ido juntas a los congresos. Eso también los viajes. Era maravillosa también una etapa. Me han invitado a los congresos mundiales
Y no, yo he tenido todo, la vida me ha dado todo, dolores, sufrimientos. Mi hermana, salimos de paseo y se muere en Barcelona y me quedo con mi hermana muerta en Barcelona. ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan incomparable! Ha habido dolores que, pero asimismo, grandes satisfacciones. Esa es parte de la vida. ¿Qué te sugiere cuando se habla de soledad? A ver, la soledad me gusta estar sola, porque la mayor parte lo entretengo leyendo, como digo, ¿Te dedicas para a lo poder escribir suyo? lo que quiera necesito estar sola, concentrada. Para tallar necesita estar con su pensamiento dando forma a la madera. Ya le voy a mostrar lo que, eso que ya me falta la vista. Pero esa soledad así entregada. Una soledad sin desolación. Sí, que no es lo Que no es mismo obligado. que el aislamiento. O abandono, digamos, porque gracias a Dios usted no se ha Que me sentido abandonada. aíslen. O por ejemplo, que es una cantidad de gente y no le toman en cuenta ese aislamiento doloroso, pues no. Pero si yo, una soledad así, entregada a lo que uno puede hacer en el jardín, a veces en la cocina, a veces arreglando la misma casa. Una soledad bonita acompañada de música tal vez, o de bonitos pensamientos, Eso, porque uno claro. también crea la vida con Claro. su pensamiento. Claro. Uno crea situaciones Sí. con su pensamiento. Sí. Y si tiene pensamientos positivos, hasta le da alegría de vivir. Entonces, rechazar un poco lo que le hace daño, de recuerdos que le duelen, de esas cosas que no se puede conseguir, ¿para qué? Y qué más, pues llegar a los 88 años, qué felicidad tan grande. Yo me siento feliz. Tú lees mucha literatura. Leo bastante, me gustan mucho los ensayos y sobre todo de los autores europeos, filosofía. La filosofía. Pero esto me he dedicado ahora que tengo tiempo, que estoy en soledad, porque antes era puro medicina. Y me acordaba así mismo de un autor que dice, el médico que solo medicina sabe, ni siquiera es buen médico. Claro, y los cultos. Que nos invitaba a que hay que leer otras cosas. Por eso es que yo iba comprando, decía, algún día tenemos tiempo para leer. Y entonces la filosofía de los griegos, actualmente los filósofos, y hay bastantes mujeres filósofas españolas. Sí, ¿Ha escrito algo de poesía? No, es muy difícil. A mí me parece que la poesía es tan intimista. No sé si lo que tengo allá adentro me saldría en palabras. Hay que bueno, intentar, pero sienta hay que de que se intentar. proponga, que se Hay que proponga, intentar, claro. que se proponga, Luisita, vale la pena. ¿Qué Tiene asuntos todavía bacteriano. siente que tiene pendiente? ¿Siente que tiene algún asunto pendiente Un asunto. que no ha logrado en la vida o que, en fin? Algo pendiente. No, yo creo que, como dice, Nos vale que vida, sabemos todo. nada se Nada debo, de deudas, vida nada de- estamos en paz. La vida me ha dado más de lo que yo esperaba. Así es, pues, todo. Cada día es una bonita noticia, una palabra de gratitud. Siempre soy mimada de la vida. Elisita, ¿y el amor? Y el amor. A ese sí. ¿Quién no ha tenido su amor en su juventud, en su
cuando uno es estudiante, ya cuando entra a la universidad, yo tuve unos retos grandes. Entonces, se va posponiendo el amor, porque las obligaciones que tienen son superiores a veces a la propia felicidad. Entonces, los retos más fuertes que he tenido es ser yo misma. Para eso se necesita mucha disciplina, mucha entrega. He tenido también obligaciones con los demás, que son mis hermanos menores, que había que sacarles adelante, educarles hasta que sean profesionales y tengan su propio camino. Los retos, como mujer, demostrar que sí se puede. El trabajo que le den, la responsabilidad que le den. Nunca he dicho no puedo. Si hay cosas que se pide la colaboración al resto, se trabaja en equipo, pero se lo hace. Los retos de enfrentar a una familia doliente que está sufriendo por su pariente, por su hijo, uno sufre. Y es un reto sonreír o dar consuelo. Cuando había esas operaciones de corazón complicadas, daba ganas de coger el camino e irse así. Y sin embargo tiene que salir a consolar, tiene que salir a dar esperanzas a la gente. Sí, es un reto que le consume a uno, pero también le da la vida. Y los retos de ¿qué más? Y yo he tenido el apoyo de la gente que me ha rodeado, siempre he tenido respeto, cariño. Y ellos nos han ayudado a caminar, porque sola tampoco se puede, son la gente que le rodea. Elisita, ¿tiene algún sentimiento o algún aspecto guardado que no ha confesado? ¿Que no ha comunicado? Que no he comunicado. Toda la vida no comunico muchas cosas. Es que el jardín interior, tenemos un interior, una cosa es lo que vemos y otra cosa que a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Yo le voy a dar un librito que es un murmullo de amor, digamos, un suspiro de agradecimiento hacia mi profesora, Teresa León, que ha sido una inspiración, ha sido una guía, y que no le pude agradecer cuando ella estaba viva. Y ahora, ya tarde, cuando ella ya se fue, todo, me atreví a escribir sobre poesía. Por eso digo, poesía es tan difícil. Eso es lo que no he podido hacer en mi vida. Ahora, como recuerdo, he hecho el recorrido y bueno, yo trabajé la oportunidad y así seguimos viviendo. Qué bonita conversación. Yo quiero pedir un favor. Por si acaso usted tiene un librito de los detalles de madera de los que escribió para su papá. Sí. Porque... Ese también le voy a dar. Sí, sí. Bien. Vamos a tomar Pero- una coladita moral. Bueno, antes de eso yo quiero que el señor me ayude a tomar una fotito con mi teléfono. Más vale patar humano. Ya, muy bien. De todo lo que me ofrezcan. Es la universidad del COVID, los médicos que salen trabajando agotados. El médico varón
Qué bonito estos tiene los contenidos del están significado de ella. vivos, o sea, es Mira, una, mira, es una claro, se le ve. gran impresión Mira, de mira, aquí está con la mascarilla. Mascarilla, con la la Y mascarilla. Elisita, la foto que está en el libro que yo le puse en el libro de La del corazón. del corazón, este Esa es tengo en el consultorio. consultorio. Pero ese Unidad- ya tenemos unidad de ese cuidados ya tiene que intensivos. entregar a la Pero me universidad. falta ojos, yo creo que va a quedar ahí nomás. ¿Y dónde está el gallo desde la catedral? Esta Pero así está El gallo. bonito. Así Sí. está bien.